Continuamos, bien, continuamos en este momento con la doctrina de la fe. Ya vimos en la clase anterior que la fe tiene dos lados, el lado legal y el lado vital. Entonces, esto es muy importante que usted vaya capturando el dato o la enseñanza del lado legal, porque este lado se relaciona con el hecho de conocer lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, lo tenemos aquí. El lado legal, este lado se relaciona con el hecho de conocer lo que la palabra de Dios dice, que es muy importante, el conocimiento de la palabra, porque el conocimiento de la palabra es la que produce la fe. Así que dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, este, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, el apóstol Pablo, para reforzar la fe del creyente, hablaba acerca de la continuo, eh, el continuo conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque él dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Entonces, si la palabra por el lado por el lado legal, abunda, ¿sí? Para, este, en nuestro corazón, para aumentar la fe. ¿Por qué? Porque ese es el lado legal. Entre más conozca usted de la palabra, conozca usted las cláusulas, la voluntad de Dios, entonces déjeme decirle que en ese momento el lado legal, que es la palabra, usted va a tener un crecimiento mucho, muy grande por tener el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento del propósito divino, como lo decía en la clase pasada, el propósito de su elección, el propósito de su adopción, el propósito de su salvación. Entonces, toda esta parte tiene que ver con el lado legal y lo estoy volviendo a repetir porque tiene que ver con toda esa parte de la vida del creyente. Y exactamente, se llame ministro o se llame a este, parte de la comunidad de fe, como le quieran llamar, todos tenemos que conocer que el lado legal, otra vez, tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Aunque suene repetitivo, yo quiero que esto quede bien claro, ¿sí? Que el apóstol Pedro, tanto como lo que es Santiago, hablando acerca de la fe, vemos estos dos lados. Ahí lo tiene usted en pantalla. La fe tiene dos lados, el lado legal y el lado vital. Entonces, tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Ahí tenemos Colosenses 3:16, pero también tiene que ver con lo que Pedro decía, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Lo estoy haciendo para reforzar el conocimiento del lado legal, ¿sí? Para que usted tenga la avidez o el hambre de aprender, el hambre de estudiar, el hambre del conocimiento, que el cual yo creo que aparte de que usted tiene esa decisión en su corazón, yo creo que también el Espíritu Santo lo va a estar moviendo para que usted tenga acceso a ese conocimiento de la palabra, no solamente como la letra, sino como la expresión del Espíritu Santo. Tiene que ver todo eso con el lado legal. Ahora, en el lado vital, aquí lo tenemos, eso tiene que ver no solo con conocer lo que la palabra de Dios dice, sino con llevarlo a la práctica. Y al llevarlo a la práctica, vamos a decirlo de una manera exactamente así, como lo rezamos, práctico, tiene que ver con la disciplina, ¿sí? La disciplina del vivir, tiene que ver con la confesión, ¿sí? Lo que yo confeso, no lo que confieso, sino lo que confeso, ¿sí? Tiene que ver también en el lado vital, tiene que ver
con la sabiduría y tiene que ver con la inteligencia. ¿Por qué? Porque al conocer la palabra de Dios, ¿verdad? En el lado vital, tiene a su vez otras dos etapas, como lo habíamos mencionado. Entonces aquí otra vez lo tengo aquí, lo tenemos en pantalla. La fe dentro de esos lados, tanto el legal como el vital, son súper necesarios. Entonces tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la confesión, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la inteligencia. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a llevar a la práctica. Eso es practicar realmente la fe. Es lo que, cuando yo empiezo a hacer la confesión de fe, cuando yo confeso mi fe, exactamente ahí vamos a tener que participar de otros aspectos, pero dentro de estas dos etapas que vamos a mencionar, ¿sí? Es el tiempo de prueba y el tiempo de la respuesta. Las dos etapas del lado vital tiene que ver con el tiempo de prueba y tiene que ver con el tiempo de la respuesta. Entonces, aquí lo tenemos para que continuemos avanzando. Entonces, repito, el lado vital tiene dos etapas, el tiempo de prueba y el tiempo de la respuesta. En el tiempo de la prueba, ¿sí? Tiempo de la prueba, esto es algo que usted debe de entender. Esto es el tiempo en que el creyente pasa por sus momentos más oscuros. O sea, el tiempo de prueba es el tiempo de ejercer fe. Repito, el tiempo de prueba es el tiempo de ejercer fe. ¿Por qué? Porque es la etapa difícil de la vida del creyente, el lado oscuro. Y hablando acerca de esa parte, también es súper importante que usted lo conozca, porque de esta manera usted va a aprender a gobernar en el mundo espiritual. Y gobernar, si me explico, en las partes que se le presenten a usted como difíciles, como ataques, como tentación, así como desafíos, como, no sé, como usted le quiera nombrar, pero que el creyente tiene que pasar por ese proceso oscuro para que su fe crezca. ¿Sí? La Biblia tiene infinidad de ejemplos de esa etapa, la etapa oscura. Voy a mencionar una etapa oscura que tiene que ver mucho con la prédica sobre la vida de Abraham. Abraham recibe la orden de Dios para decir, dame tu hijo, tu único hijo. Esa etapa era muy fuerte, esa etapa era muy este, de templanza, pues, porque le estaban pidiendo la vida de su hijo y él tenía que tener la fe y tuvo la fe. Incluso más adelante tendré que ocuparme exactamente que si nosotros tenemos que aprender la doctrina de la fe o aprender a tener fe, tenemos que aprenderlo directamente del padre de la fe. El padre de la fe es conocido como Abraham. Así lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 4. Él es el padre de la fe. Entonces, cuando vemos las dos etapas, y estamos hablando de la etapa de prueba, que son los momentos más oscuros, es cuando el tormento de la vida sopla por todas partes, que no sabes ni por dónde te llega. Lo voy a mencionar como un caos, algo que llega inesperado, ¿sí? Algo que llega así de repente, que tú no lo buscaste, pero que llega ahí, no sé, algún atentado en contra de tu salud, en contra de tu integridad, en contra de tu paz y ese tipo de cosas, que son las etapas que tienes que ejercer en fe, porque eso tiene que ser ese ejercicio de fe, pasar por los momentos más oscuros en como lo que pasó Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente, efectivamente como lo que pasó Daniel en el foso de los leones, como lo que pasó Pablo en la cárcel, como lo que pasó José en la cárcel, como lo que pasó Jeremías en la cárcel. O sea, todas esas cuestiones que son muy oscuras o que tú dices, estoy aquí de una manera injusta o de una manera de injuria, son las etapas donde tú debes de ejercer fe, de tener la confianza
total en que Dios te va a sacar adelante, que Él va a resolver tu conflicto que para muchos, ¿verdad? Es necesario porque Dios necesita corregir esas áreas de nuestra vida. Entonces, en el tiempo de la respuesta, que es la siguiente parte que estamos viendo, es el tiempo en que obtenemos la victoria, el tiempo de la respuesta. Para que tú puedas tener el tiempo de la respuesta, lo voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el tiempo de la respuesta? Cuando yo tengo una esperanza. La esperanza la menciona el padre de la fe, que es Abraham. Dice que él siempre está luchando de esperanza contra esperanza. Entonces, cuando empieza a pasar esta parte de la prueba, ¿sí me explico? Esta parte fuerte que es en la vida de uno, es que si hoy no se resuelve mi problema, se va a resolver mañana. Y si no se resuelve mañana, se resuelve pasado mañana. ¿Qué quiero decir con ello? Pero de que se resuelve, se resuelve. Entonces, eso es algo mucho, muy importante. ¿Sí me explico? Es mucho, muy importante en el lado de la respuesta. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando la respuesta divina y yo sé que la respuesta divina es una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso así lo dijo. Ahora, miren, cuando nosotros aprendemos esta parte, voy a pedirles a ustedes que lean, por favor, en Romanos capítulo 4, en el versículo 16, donde el apóstol Pablo está enseñando por fe, Romanos 4, 16, y lo vamos a leer hasta el verso 22. Vamos a leer 6 versículos bíblicos de Romanos capítulo 4. Ahora, lo voy a leer porque necesito ir marcando esta enseñanza de la doctrina de la fe, cómo lo vivió Abraham, que es conocido el padre de la fe. Dice el verso 16: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bien, Abraham es el padre de todos nosotros por la fe. ¿Cómo manejaba Abraham la fe como padre? Dice el verso 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Y vea usted, yo quiero que subraye esto, si lo puede hacer, o que lo apunte: a quien creyó. O sea, te he puesto por padre de muchas gentes y delante de Dios a quien creyó. O sea, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, ¿sí? Entonces tengo la parte número uno. Él creyó, aquel que da vida a los muertos. Punto número dos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Vea usted, así lo hace el Padre de la fe. Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Entonces nosotros, al tomar la doctrina de la fe, yo puedo llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo es esto? Es como si yo tuviera un billete de la lotería y ya puedo decir, ya me vi ganándome el premio mayor, ya me vi, y ya me vi con, no sé, con un auto nuevo, ya me vi con una casa nueva, ya me vi. O sea, eso es realmente llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo estoy poniendo como un ejemplo porque eso tiene que ver con el tiempo de la victoria, el tiempo de la respuesta. Y dice la Biblia que él siempre, al llamar las cosas que no son como si fuesen, dice el verso 18: él creyó en esperanza contra esperanza. Y lo voy a decir así: esperanza contra esperanza. O sea, que si te llegaras a desesperar, tu fe
empieza a activar esa parte de fuerza espiritual sobre tu vida, de que llega, porque es esperanza contra esperanza. Así maneja el padre de la fe exactamente esa parte doctrinal que estaba mencionando, hablando acerca de la doctrina de la fe. Y dice la Biblia que no solamente hizo eso, ¿verdad? Que Abraham, llamar las cosas que no son como si fuesen, sino dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente conforme a lo que se le había dicho. Yo quiero que tú puedas repetir ahí en tu lugar, yo soy todo lo que se me ha dicho que soy a través de la palabra de Dios. Yo soy todo lo que se ha dicho de mí a través de la palabra de Dios. O sea, otra vez, yo soy todo lo que se ha dicho de mí a través de la palabra de Dios. Esto es cuando yo empiezo a poner el tiempo de la victoria, ¿sí? En el tiempo que estoy diciendo, el tiempo de respuesta para tu vida. De esa manera obtienes tu respuesta y tú te mantienes firme. Y dense cuenta, ¿sí? Que cuando usted aprenda a ejercer de esta manera la fe, porque esto es doctrina de la fe, usted va a tener un caminar más seguro, más firme y con una dirección, con un propósito, con un objetivo, con un resultado, con un fruto. ¿Sí? Usted ya no va a tener que andar divagando como los demás. Y si usted enseña de esta manera a todos aquellos que le oyen respecto a lo que es la fe, yo le puedo asegurar que tendremos mucha gente de fe. Y dice la Biblia, ¿sí? Aquí estamos en el verso 19 y dice, y no se debilitó en la fe, nunca debilitarse en la fe, oílo bien, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando la gente no quiere aprender acerca de la fe, piensa que esto solamente fue un caso único y exclusivo sobre Abraham. No, él está enseñándonos a nosotros cómo ejercer esa fe. Él nos está compartiendo la forma de ejercer la fe. Y dice la Biblia que, y no se debilitó en la fe. Nunca te debilites en la fe. Por el contrario, en el tiempo de la prueba, cuando venga el tiempo de la respuesta, te vas a dar cuenta que tú jamás debes de debilitarte en la fe. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Los cómo de Dios. En los cómo de Dios, quiero que aprendas de una manera precisa. ¿Qué es lo que tienes que aprender de una manera precisa en los cómo de Dios? Bien, lo que tú tienes que aprender es que Dios ya forjó un plan eterno, ¿sí? Para que tú y yo aseguremos nuestro futuro. Dos, Él ya realizó todas las cosas necesarias para tu formación, para mi formación. Él ya lo realizó. Entonces, cuando entendemos esta parte, nosotros nunca vamos a debilitarnos en la fe. Y déjame decir, el verso 20 dice, tampoco dudó. ¿O qué quiere decir esto? Nunca debo debilitarme en la fe, pero tampoco debo de dudar por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Siempre, siempre, siempre debes de fortalecerte en la fe. Para esto, a través de esta parte de la victoria, ¿verdad? Que es el tiempo que obtenemos la victoria, cuando las tormentas se calman, cuando el fuego deja de quemarte, cuando la boca del león ha sido cerrada, todo esto sucede cuando tú, como creyente, depositas toda tu confianza en Dios y en su habilidad para hacerte vencer la prueba. Voy a enseñar una parte que puedo considerar que ha sido
parte de mi formación y parte de la experiencia y parte de la doctrina que yo aprendí, ¿sí? No solamente en la lectura de la palabra, sino también en la acción. Y esa parte es cómo gobernar en el mundo espiritual, ¿sí? Esto es algo muy importante. ¿Cómo gobernar en el mundo espiritual? Y a ver si me pueden ayudar allí en la pizarra y pongan cómo gobernar en el mundo espiritual en la fe. Vuelvo a repetir, en la fe. ¿Cómo gobernar en el mundo espiritual en la fe? Esto es algo muy necesario que usted lo aprenda a través de este seminario. ¿Por qué? Porque lo que usted debe de conocer es que lo que le estamos enseñando lo va a subir siempre de nivel de fe, porque es necesario para que usted fortalezca a la persona que es creyente, pero que tiene poco tiempo de haber conocido o que usted va a tener la oportunidad de compartir esa fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, entendiendo este grande principio, que la fe tiene grandes escalas para poder gobernar. Repito, la fe tiene grandes escalas para poder gobernar. Y aquí es donde vamos a hablar acerca de las escalas, ¿sí? Esto es algo también muy importante. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos la misma fe. No, no siempre, ¿ok? Y si estamos diciendo que no siempre tenemos la misma fe, porque entendemos algo que es muy importante. Óigame, para que esto pueda funcionar en cada uno de nosotros, ¿sí? Estoy diciendo que la fe tiene grandes escalas para poder gobernar y no siempre tenemos la misma fe, porque la fe es creer más allá de la muerte. Estoy hablando de escalas. Es crear vida sobre vida. Sigo hablando de escalas. Es pasar de lo finito a lo infinito, de lo temporal a lo eterno. Es dar vida a lo muerto cuando se declara la palabra con poder. Y si tú declaras la palabra con poder, voy a aportarte una perla de conocimiento. Esto se llama el poder creativo de Dios a través de tu confesión de la palabra. Lo voy a repetir. Esto se le llama el poder creativo. Cuando tú hablas las cosas conforme a la palabra de Dios, entonces tiene un poder creativo. Y ya lo decimos, Abraham lo hizo. Él llamó las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es dar fuerza a la esperanza. Si no llega hoy, llegará mañana. Y si no llega mañana, llegará pasado, pero de que llega, llega. Entonces, ¿qué es esto? Fe es creer, de crear. No solamente creer, de confesar, no, sino también es fe de crear. ¿De qué más? Ah, bien, es de convicción. ¿Por qué? Porque ya leímos en Romanos capítulo 11 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? La fe es fe de seguridad, es de confianza, es de firmeza. La fe espiritual siempre va a gobernar lo material. ¿Qué quiero decir con ello? Que ese poder que se mueve a través de la fe está escrito, por ejemplo, lo que escribió el evangelista Marcos, ¿verdad? Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este pasaje nos muestra el gobierno espiritual, incluso aún sobre todos los reinos, sobre el reino material, sobre el reino espiritual, sobre el reino mineral, etcétera, sobre el reino animal. O sea,
esto es algo bien importante, porque cuando los hijos de Dios dan esos pasos de fe, sucede algo que los demás no han logrado ejercer. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando tú das esos pasos de fe, el diablo tiembla. Y aquí es donde empezamos nosotros a entender ese ejercicio de la fe en nuestra vida, ese tiempo de la victoria, ese tiempo de la esperanza, ese tiempo de la acción de la fe sobre tu vida. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dicen que entre más oran y entre más buscan a Dios, el diablo se les avienta encima. Y yo te estoy enseñando que a través de la fe, cómo no solamente quitarte de encima esa acción o ese sentir o esos momentos difíciles en tu vida para que tú lo hagas huir a él. O sea, ¿qué quiero decir con ello? Que en este momento, si tú aprendes la doctrina de la fe por estos lados que te estoy mencionando, te vas a dar cuenta que tú vas a hacer huir al diablo y no el diablo te va a poner a temblar. ¿Por qué? Porque las cosas son transformadas. Aún el ejército celestial está listo para entrar en acción a favor de los que creen. Entonces, aquí estoy hablando acerca de niveles de fe, del poder creativo. ¿Sí? Cuando yo estoy ejerciendo esa parte de la fe en mi vida o cuando yo mismo así lo enseñe a los demás. Entonces, en esta parte ya lo vimos. ¿Por qué? Porque la provisión interna tiene que fluir para poderla hacerla externa. Lo vuelvo a repetir, porque la provisión interna tiene que fluir para poderla hacerla externa de esa provisión en la necesidad de la gente o en la administración que tú tengas que realizar sobre la gente. ¿Ok? Porque ya enseñé en la clase pasada que la fe se encuentra en esos dos lugares, en el corazón y en la boca. De esa manera, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10 versículo 10 también nos enseña que nuestra salvación depende de nuestra confesión de nuestra boca, como dice en Proverbios capítulo 18 versículo 21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué quiero decir eso? Son confesiones de fe para que tú puedas seguir creciendo. Entonces, las palabras que hablamos hacen que las cosas a nuestro alrededor se muevan. Algo está pasando. Les explicaba en la clase pasada una parte de lo tangible y de lo intangible. ¿Por qué? Porque lo tangible se está gobernando también a través de la fe y lo intangible es lo que activa más allá de lo que tú ves y de lo que tú sientes y de lo que tú piensas. Sí, ¿qué quiero decir? Incluso hay un canto que nos puede ilustrar sobre este asunto. Aunque no lo pueda ver, sé que Dios está obrando. Lo vuelvo a repetir, aunque no lo pueda ver, sé que Dios está obrando. Esta frase la expresé también en la clase pasada para que usted tuviera exactamente esa parte de lo que hablamos. Las palabras que hablamos hacen que las cosas a nuestro alrededor se muevan cuando hablamos la palabra de fe. Las montañas serán removidas a través de nuestra fe, de acuerdo a Marcos capítulo 11, versículo 23. Si alguien lo tiene ahí a la mano, Marcos capítulo 11, versículo 23, me gustaría que le dé lectura. Por favor. Yo, pastor. Marcos, adelante. 11, ¿qué? 23, 11, 23. 23. Dice así la palabra de Correcto. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudares en su corazón, sino que creyere, y será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí? Amén. ¿Ya lo ve? Si nosotros analizamos esa parte, sí que tenemos ahí, Marcos capítulo 11 23, dice, todo lo que diga será hecho. Ay, no Todo. puede ser. Espérame. Porque son las cosas que transforman. Son las cosas que entran en acción exactamente a favor de los que creen. Cuando tú accionas en la fe, en la clase pasada les enseñaba una fe compartida, ¿sí? Y el ejemplo que les daba exactamente eran los cuatro hombres que llevaban al paralítico y que lo subieron por el tejado y lo hicieron bajar al centro donde estaba Jesús para que lo viera. Y dice la Biblia bien claro que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Sí? Porque encontramos, ya les he dicho a ustedes, que cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos en el capítulo 11, todo el capítulo 11, que es donde habla acerca de los héroes de la fe o de los hombres que pusieron en práctica su fe, dice que por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron filo de espada, por la fe sacaron fuerza de debilidad. Y vea usted estas acciones, nosotros tenemos acceso a este tipo de reacciones o de activación o de resultados cuando nosotros ponemos en práctica nuestra fe. Porque dice la Biblia que así por fe se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso viene en su Biblia en Hebreos capítulo 11. En lo cual, al estarlo entendido de esa manera, y sobre todo en el verso 33 al verso 34. Y como les había dicho a ustedes en la clase pasada también, que quiero otra vez, que quede bien reforzado, entonces está en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 que declara, Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confesión, nuestra disciplina, ¿sí? Nuestra esperanza, nuestra confianza. Esto es lo que ha vencido al mundo, siempre nuestra fe, porque ya vimos exactamente todo lo que puede suceder acerca de la fe. Entonces, al ver la preparación de la fe que gobierna, óigalo bien, al ver esta preparación de ver de la fe que gobierna, entendemos que hay fe natural para que usted pueda subir de dimensión espiritual. Entendemos que hay una fe natural y hay fe espiritual. La fe natural la tiene todo el mundo. Y la fe espiritual de la cual estamos hablando en este momento es una fe que viene reforzada con la acción y la obra de Dios a través de tu vida. ¿Sí? A través de tu vida. Estoy hablando acerca de esa fe espiritual. Entendemos exactamente que la fe natural la tiene todo el mundo, pero la fe espiritual, vuelvo a repetir, es aquella fe que Dios actúa sobre tu vida. La respuesta a tu oración, la respuesta a tu declaración, la respuesta a tu búsqueda, la respuesta a tu confianza, la respuesta a tu necesidad. Entonces, al entender esta parte espiritual, también hablando acerca del don de fe, hay un grande resultado. ¿Por qué? Porque entendemos, la misma Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Por eso, cuando nosotros entendemos esta parte, que al que cree todo le es posible, entendemos que lo espiritual gobierna lo material. ¿Sí? Entonces, al tener esta parte tan gloriosa, ¿no? Que entendemos que
lo espiritual gobierna lo material, porque el ejemplo más grande que tenemos para nosotros es la del mismo Señor Jesús, que Él fue el que empezó a hablar y a preparar a sus discípulos en esa fe que gobierna. Sí, de una manera, puedo hablar de la multiplicación de los panes y de los peces. Puedo hablar acerca de la reprensión del viento, ¿sí? Y de la tempestad. Puedo hablar acerca de secarse la higuera cuando Jesús les que estaba enseñando a tener fe. Puedo hablar acerca de cuando bajaba del monte de la transfiguración y sus discípulos no pudieron lanzar fuera a ese demonio. O sea, son ejemplos más grandes que tenemos para nosotros, que es la del mismo Señor Jesús, porque el Señor Jesús tuvo el propósito de capacitar a sus discípulos de ser grandes en la fe, grandes, grandes tanto que a veces cuando no saben enseñar respecto a la doctrina de la fe, solamente te lo quieren pasar. Es que no es mi don, es que no es mi ministerio, es que eso a mí Dios no me lo ha dado. No, 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 no. Espérame. Estamos hablando acerca de la fe. ¿Por qué? Los discípulos tienen que aprender a ser grandes en la fe porque sabía el Señor Jesús que tenían que gobernar. Sí, ellos tenían que gobernar sobre lo material, porque esto fue parte de su entrenamiento. Ellos fueron preparados para tener una fe extraordinaria, así como te estoy preparándote en este momento a través de esta doctrina, a tener una fe extraordinaria. Sí, ¿por qué? Porque los discípulos tuvieron que pasar, ¿sí? Tuvieron que pasar por exhortaciones fuertes. No creas que fue tan simple y tan sencillo. Los llamó siempre Jesús hombres de poca fe. No con la finalidad de humillarlos, sino con la finalidad de hacerlos crecer, con la finalidad de desafiarlos a esos grandes encuentros y a esos grandes resultados, a pesar de las exhortaciones fuertes, los desafíos, las preparaciones rigurosas. Vemos que esa parte de la enseñanza de la fe, de esa capacitación, ¿verdad? Es como cuando les decía que si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, de acuerdo a Mateo capítulo 6 versículo 30. Así les dijo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Vea usted la exhortación. No fue una enseñanza así como muy cariñosa que digamos, no, 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 no. Eran exhortaciones fuertes para que vieran que la fe tiene niveles, para que vieran que la fe tiene que seguir creciendo. Ok. Tenemos la otra parte que es en el Sermón del Monte, cuando Jesús reunió a sus discípulos y les enseñó muchas cosas, pero entre ellas era el tener fe. ¿Por qué? Porque la formación de los discípulos tenían que ser intensiva, ya que duraría, ¿sí? Para todo una eternidad. Este ejemplo, esta enseñanza. Y en ese tiempo, cuando Jesús empezó a exhortarlos de una manera tremenda, se tenía que ver su resultado en 3 años de capacitación acerca de la fe. Y tenía que ver el resultado antes de la crucifixión para que se viera dimensionada después de la crucifixión. ¿Por qué? Quiere decir con eso que los pasos fueron por pruebas fuertes. Entonces, cuando tú y yo somos pasados por pruebas fuertes, es porque Dios o el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo nos quiere enseñar exactamente a tener esos niveles de fe. Tenemos otra vez grandes ejemplos, como les decía, ¿sí? Entonces, dice la escritura también que, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús allí él dormía. ¿Qué nos enseña esto? Que la presencia de Jesucristo no era suficiente para ellos y vinieron los discípulos con miedo y despertaron al Señor Jesús diciendo, Señor, sálvanos,
que perecemos, y allí estaba Jesús. Pero no fue suficiente para ellos. ¿Sí me explico? ¿Qué quiero decir con ello? Que como no era suficiente para ellos, dice la escritura que ellos dijeron, Señor, perecemos. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y dice la escritura que entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar les obedecen? Si tú quieres aprender de la Biblia, esto se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. Lo vuelvo a repetir, Mateo capítulo 8, en el versículo 23 al versículo 27, estamos viendo que el ejemplo más grande de la fe es el mismo Señor Jesús capacitando a sus discípulos y ahora capacitándote a ti y a mí al entender esta doctrina. ¿Por qué? Porque vas a ver que en Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 27 es en un énfasis que marca varias cosas, ¿sí? El temor de ellos, la presencia de Jesús y la maravilla al observar el poder de Jesús. Y la pregunta fue, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque esta es la experiencia, y tiene varias expresiones en cada uno de los evangelios que lo narran. Esto fue una experiencia muy tremenda del temor. Marcos lo marca de una manera, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Marcos lo marca y le dice, ¿por qué entráis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Vea usted, ya vimos las dimensiones de la fe, ya vimos, de acuerdo a la etimología, lo que significa la fe. Ya vimos todas estas partes, pero aquí viene la fe en acción, ¿sí? Ok, el Evangelio según San Lucas, digo, esto lo dijo Marcos capítulo 4 versículo 40, lo que estoy mencionando hace un momento. Y el Evangelio de Lucas lo marca con otra expresión, que también es digna de ser observada, porque esa es la doctrina de la fe. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Eso se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 25. Lo vuelvo a repetir. Lucas capítulo 8, versículo 25. Ok, la realidad era que ni la presencia física de Jesús les dio la plena certeza de seguridad y tuvieron gran temor incontrolable. La pregunta de los 64,000 es, ¿en dónde está su fe? Pero más sin embargo, la dureza, el reproche y la exhortación fue fuerte con ese propósito de enseñarlos a gobernar lo natural, lo espiritual, hasta lograr el propósito eterno, ¿verdad? Entonces, tú y yo no estamos exentos de tener unas experiencias, así como Jesús quería que ellos tuvieran otras experiencias en la fe. ¿Cuáles son otras de las experiencias en la fe? Cuando llegaron al gentío, dice la Biblia, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo, vea usted esta parte, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Si usted quiere saber esta parte de lo que estoy narrando, se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 14 al versículo 17. ¿Por qué? Porque la fe que Jesús les estaba enseñando es desafiante, sí, muy desafiante. Y los resultados reales,
¿sí? Esto es lo más glorioso, que es una fe desafiante, pero con resultados reales, ¿sí? Pero cuando Jesús les hace la expresión, ¿verdad? Cuando le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esto tenía que causar un gran impacto de reflexión. Sí, y como tiene que causar un gran impacto en nuestras vidas. Te estoy mostrando con la escritura la forma en que el Señor enseñó, o sea, porque doctrina es enseñanza, la forma en que los doctrinó, en que les enseñó, tenía que causar ese gran impacto de reflexión, que una fe natural no es suficiente, uno tiene que ir para traspasar barreras. Esto es algo muy fuerte, en lo cual estás aprendiendo en este momento a través de este seminario, a través de esta enseñanza respecto a la fe. Recordemos también que la alimentación de los 5,000 para poder entender los grandes desafíos de la fe. Vuelvo a repetir, grandes desafíos de la fe. ¿Ok? Entonces, esto te va a llevar mucho más allá de lo que tú puedes ver, creer, sentir o haber experimentado en el tiempo pasado y aún en el presente. ¿Por qué? Porque esto te lleva a estar dimensionado todo el tiempo. Cuando entendemos esto, vemos que Jesús, después de que llamó a los y comenzó a enviarlos de dos en dos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable, óigalo bien, ¿sí? Estaría más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué nos muestra esto? Esto lo dice Marcos capítulo 6, versículo 7 al versículo 11. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Así encontramos la comisión y la autoridad para accionar en la fe. ¿Sí? Porque cuando ellos salieron les predicaban que los hombres se arrepintiesen y que ellos podían echar fuera los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Esto lo refuerza la escritura en Marcos capítulo 6, versículo 12 al versículo 13. Marcos capítulo 6, versículo 12 al versículo 13. ¿Ok? Entonces tenemos aquí exactamente cómo gobernar en el mundo espiritual a través de la fe. Esto es una obra de capacitación del mismo Señor Jesús con sus discípulos, que es la misma enseñanza que se te está otorgando en este momento a través de esta doctrina de la fe para que tú tengas un conocimiento más allá de lo que se ha predicado o de lo que se ha enseñado en muchos lugares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto fue siempre una fe con grandes resultados. Porque cuando los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, Marcos capítulo 6 versículo 30 te da la respuesta. ¿Por qué? Porque esto es una fe acompañada de la obediencia. Repito, esto es una fe acompañada de la obediencia que dan unos grandes resultados y esto nos queda bien claro, pero Jesús quería siempre prepararlos más fuertemente en su fe. ¿Sí? Y si usted tiene hambre de saber, si usted tiene hambre de aprender, esto va a continuar con la narración en la Biblia y con cuidado encontrará que los discípulos estaban cansados y con hambre porque ni siquiera había tiempo para hacerlo de comer. Pero como estaba con el maestro, tenían que seguir aprendiendo
Y el maestro siguió enseñando a la multitud muchas cosas y siempre se le hacía tarde. Y los discípulos pensaron siempre en la gente, pero Jesús les enseñó una fe de multiplicación. Esta es la fe que el Señor nos enseña. Esto es doctrina de la fe. Esto es una enseñanza amplia, clara y precisa para que usted y yo tomemos esta disciplina de la fe. Sea disciplinado, sea una buena persona en la obediencia de la palabra, sea usted una persona que tiene un lenguaje sacro que bendice y desata una fe con acciones increíbles. ¿Ok? Esto es para ustedes en esta gloriosa enseñanza. Y quiero terminar aquí porque aquí quiero dejar por este momento lo que es la doctrina de la fe, aunque hay muchas cosas todavía que aprender en cuanto a esto, ¿sí? Porque esto es tener una expresión que podríamos decir, qué forma de enseñar a sus discípulos a tener fe. Qué forma, que de veras, qué forma de enseñarnos a nosotros a tener fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto trajo grandes resultados en la vida y acción de los discípulos en ese tiempo que llegaron a ser hasta apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús siempre tuvo ese deseo de tener un equipo que tuviera el conocimiento de una fe que gobierna. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos. Si tiene usted alguna pregunta, pues por favor, a usted, pues, si usted tiene acceso al grupo, envíe sus preguntas e incluso envíe sus experiencias, si así lo desea, si está bien hacerlo, para que se especifique que verdaderamente usted está aprendiendo todo esto que tiene que ver con su salvación y que tiene que ver con la forma de que Dios trabaja con usted y cómo usted tiene que trabajar con Dios. ¿Ok? Pues Dios me los bendiga, ¿verdad? Y en este momento cerramos esta enseñanza y dejo la palabra a nuestro queridísimo maestro Naúm Vega. Ah, listos para la foto. Vamos a esperar que nos